¿Te ha pasado de que has pensado mal acerca de una persona que ni siquiera conocías y luego de haberla conocido te diste cuenta que en realidad era una persona maravillosa, una persona excepcional? ¿Te ha pasado de que has pensado mal de ti mismo, quizás de que no podías lograr algo en la vida que luego te diste cuenta que sí? O en otra persona, quizás tener un pensamiento negativo hacia la otra persona. En este podcast queremos hablarte de esas cadenas invisibles que nos atan, esas cadenas llamadas juicios y prejuicios. Y en estos juicios y prejuicios, en este podcast, queremos hablarte acerca de qué son los juicios, qué son los prejuicios, cómo se forman estos juicios y prejuicios, cómo detectarlos y cómo poder trabajar en ellos. Exactamente, entonces un juicio es una opinión, una evaluación o una interpretación que tenemos sobre una persona o una situación. Y los juicios siempre están basados en hechos objetivos, pero también son creencias que fueron formadas, y los juicios son formados también a través de las emociones. Y también son formados los juicios a través de nuestras experiencias pasadas. Por eso es muy importante entender que los juicios se construyen desde una interpretación personal. Es algo que yo interpreto sobre una persona o sobre una situación, pero generalmente suelen venir de manera negativa. También hay juicios positivos, pero generalmente vivimos en una sociedad donde nuestros juicios siempre tienden a salir de manera negativa y afectan mucho nuestra manera de ser y afectan mucho nuestra manera de relacionarnos con los demás. Qué importante, ¿no? Siempre están basados en nuestras perspectivas, quizás en nuestra propia opinión. Eso es lo que son los juicios. Ahora, ¿qué son los prejuicios? Bueno, es justamente un juicio previo. Es el juicio que yo hago hacia una persona sin haberla conocido. No la conozco, pero yo ya pienso que esa persona es mala, ya tengo, la rotulo, ¿no? La etiqueto de alguna manera. Eso es un prejuicio, es el juicio de antemano que hago sobre una persona o sobre una situación, ¿no? Ahora es importante que podamos tener en claro en qué se basan estos prejuicios que solemos tener, ¿no? Son generalmente los prejuicios negativos. Lamentablemente, mayormente suelen ser negativos más que positivos. Solemos pensar mayormente hacia lo negativo y hacia lo discriminatorio. Estos prejuicios muchas veces están basados en lo cultural, en lo religioso, en lo diferente, ¿no? Cuando vemos a una persona proveniente de otro país, quizás ya tenemos automáticamente un pensamiento. Viene de allá, tiene dinero. Viene de ese país, seguramente que roba. Si viene de ese país, quizás vende droga, ¿no? O si es de esa religión, pone bombas, es un terrorista, ¿no? Es el pensamiento automático que viene sobre nuestra mente. Son prejuicios que hacemos sobre una persona o una situación con experiencias previas o experiencias personales que quizás hemos vivido, sobre conceptos y pensamientos que solemos tener. Así es. Entonces, el juicio es una opinión personal que está basada en experiencias pasadas y es una interpretación que hacemos. Y el prejuicio, como bien la palabra lo dice, prejuicio, es una idea anticipada, generalizada y sin un fundamento real. Ahora, ¿cómo se forman los juicios? Todos sabemos que hacemos parte de una cultura, ¿verdad? ¿Y cómo se forma la cultura? La cultura se forma desde nuestra crianza, ¿verdad? Se forma desde nuestros valores, cómo fuimos enseñados desde chiquitos, desde nuestras experiencias, qué nos enseñaban cuando éramos pequeños, y todo esto forma lo que es nuestra cultura. Y nuestra cultura forma nuestra manera de ser y ver la vida, lo que le llamamos la cosmovisión. Entonces, ¿cómo fuimos criados? ¿Cómo nos enseñaron? ¿Qué valores nos enseñaron? Y todas las experiencias que hemos tenido desde pequeños hasta ahora forman nuestros juicios, y es ahí donde podemos decir
que nos ponemos como un lente cultural, un lente que hace que yo vea la vida y vea a las personas de una determinada forma. ¿Por qué? Porque fui creando poco a poco mi manera de ver el mundo, mi manera de ver la vida. Entonces, ahí vienen los juicios. Es ahí donde vienen las opiniones y la manera de cómo yo creo que la otra persona debe ser o cómo yo tendría que ser. Y genero mi propio juicio. Todo basado en experiencias personales, como dice Daisy, ¿no? Todo basado en lo que yo viví. Entonces, pienso en base a lo experimentado. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso lo que hace es que al tener un lente cultural basado en mis juicios, es decir, en mis experiencias pasadas, es con esa vara de mi juicio que yo mido a los demás. Exacto. Entonces yo pretendo que la otra persona sea de esta forma porque yo creo, porque yo considero que esta forma es mejor que esta. Entonces siempre estamos juzgando la forma de ser del otro y aún a nosotros mismos nos estamos juzgando en base a esas creencias limitantes con las que fuimos adquiriendo, porque se van adquiriendo al pasar del tiempo y a medida que vamos creciendo y madurando. Ahora, bien, ¿cómo los detecto a estos pensamientos, a estos juicios, a estos prejuicios? Primero debo entender mis pensamientos, debo detectar esos pensamientos automáticos que vienen como dardo a nuestra mente, ¿no? Son como dardos que vienen automáticamente a nosotros, los debemos detectar. Y una vez que los detectamos, decir, ¿es un juicio, es un prejuicio? ¿Qué es lo que estoy pensando en este momento para poder trabajar en ellos, ¿no? Entonces, entender qué cuento me estoy contando, ¿no? Todos nos contamos un cuento. Cuando vemos a una persona o cuando pensamos hacia nosotros mismos, nos contamos un cuento. Yo creo esto, pienso esto. Entonces, ¿qué cuento me estoy contando? Una vez que entiendo qué cuento me estoy contando, si es un juicio, si es un prejuicio, si hay negatividad o no, bueno, detectarlo. ¿Y cómo trabajo en este juicio o prejuicio, en este pensamiento detectado? Primero, debo reconocerlo. Por ejemplo, pienso que soy un fracasado, que no soy bueno para nada en la vida. Entonces, automáticamente me viene este pensamiento y tengo que analizar. ¿Esto es un juicio que estoy teniendo sobre mi persona? ¿Es un prejuicio que estoy teniendo sobre el otro? Porque pienso que el otro es un fracasado. ¿Y por qué pienso que es un fracasado? ¿Por cómo veo que se viste? ¿Por cómo veo que habla? ¿Cómo veo que camina? ¿Es un prejuicio que estoy teniendo o es un juicio que estoy teniendo basado en hechos reales y concretos? ¿No? Entonces, primero reconocer el pensamiento que estoy teniendo, detectarlo. Segundo, es cuestionarlo, lo que hablábamos, ¿no? Una vez que lo detecto, lo cuestiono. ¿Esto está basado en hechos o no? ¿Esto es real o no? ¿Esto es un juicio o es un prejuicio? ¿Es cierto? ¿Verdaderamente soy un fracasado o no es así? ¿Esto es una mentira? Y luego de que lo detecté a este pensamiento, luego que lo cuestioné a este pensamiento, debo de transformarlo. Debemos de transformar nuestra mente, debemos transformar nuestros juicios y nuestros prejuicios. ¿Pienso que soy un fracasado? No, no soy un fracasado, soy una persona que está en un aprendizaje constante. No, el otro es un fracasado. No, quizás no es un fracasado, es alguien que está aprendiendo, que se está mejorando cada día, que se está superando, que está aprendiendo a ser mejor. Entonces comenzar a transformar los pensamientos, los juicios y los prejuicios que tengo. Y luego de transformarlo, debo entender que esos juicios y esos prejuicios que tengo son opiniones basadas en creencias personales. Entonces, es una opinión que yo tengo. Puede ser una opinión hacia mi persona o una opinión hacia la otra persona basado en creencias, porque no estoy seguro si lo que estoy creyendo es real o no. Entonces está basado en creencias. Entonces, ¿en qué creencias voy a basar esos pensamientos que estoy teniendo? ¿En qué creencias voy a basar esos juicios y prejuicios? Basarlos en la palabra de Dios. Creer en lo que Cristo dice que soy
creer en lo que Cristo dice que otros son. Entonces, no soy un fracasado porque Cristo, la palabra de Dios me enseña que si Él está conmigo soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces comienzo a transformar ese juicio y prejuicio que tengo con una nueva creencia, con la creencia de Dios, con la creencia de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de mí y los demás. Me encanta cuando llegas a ese punto de transformar, porque es, ¿qué hago? Reconozco que tengo un juicio, sé que siempre estoy pensando de una manera negativa, pero entro en ese proceso de descubrirlo, detectarlo, ¿qué hago con esto? Y llego a entender que podemos transformar los juicios, que no para siempre vamos a pensar mal o vamos a emitir juicios errados sobre nuestra propia persona o juicios errados sobre los demás. Y qué bueno aprender a vivir más livianos, sin menos juicios, más libres, entendiendo que no todo el mundo tiene que ser de la manera que yo pretendo que ellos sean, o que todo el mundo tiene que pensar de la manera que yo considero que todos tienen que pensar, porque somos personas creadas por Dios, completamente diferentes, y por ende todos tenemos la libertad de pensar y de actuar de la manera que cada uno lo quiere hacer. Qué importante, ¿no? Porque muchas veces solemos tener prejuicios y prejuicios negativos sobre aquellos que no son iguales a mí, ¿no? Entonces, las personas no tienen que ser como yo. Entonces, cuando veo a alguien diferente, seguro que es malo. No es malo, es diferente. Entonces, no hagamos prejuicios, liberémonos, aceptemos al otro como es, ¿no? Muchas veces hacemos prejuicios porque, claro, como el otro no es como a mí me gusta, hago un prejuicio de él. O como lo que estoy viendo no es lo que a mí me gusta y a mí me agrada, hago un prejuicio sobre su persona. Entonces, debo entender que la gente simplemente es diferente a mi persona y tratar de erradicar esos juicios previos también que tengo sobre los demás. Y qué lindo, ¿no? Cuando uno aprende a aceptar el otro como es. Entonces, cuando aprendemos a aceptar al otro como es, aprendemos a relacionarnos de una manera más sana. ¿Por qué se rompen tantas relaciones interpersonales? Porque no aceptamos al otro como es, porque no aceptamos su manera de ser, porque no aceptamos su manera de expresarse, porque no aceptamos su manera de ver la vida, de pensar. Entonces, se rompen las relaciones. Pero cuando nosotros entendemos que cada persona es libre para pensar y actuar y desenvolverse a la manera que ellos se sienten cómodos, aprendemos a respetarnos, a vivir en armonía. Aparte, ¿por qué no acepto al otro? ¿Por qué creo que el otro debe ser como yo? ¿Por qué creo que el otro está actuando mal? Justamente está basado en mis creencias y quién soy yo para decir qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Porque justamente nos estamos basando, estamos haciendo juicio sobre el otro o prejuicios sobre el otro basado en lo que yo creo que es correcto o lo que yo creo que es incorrecto, pero puedo estar equivocado. Exacto, hay un versículo que me encanta para aplicarlo a esto, es Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, tratemos de vivir más livianos y transformar y cambiar, mirar la vida desde otra perspectiva, empezar a mirar, si tengo un pensamiento negativo, transformarlo y decir, voy a pensar de otra manera, lo voy a mirar desde otra perspectiva, tratar de cambiar los pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos positivos. Tratar de ver la vida de una manera mejor, con más color, no siempre basados en nuestras experiencias pasadas que nos han formado y que han creado etiquetas en nuestra vida, sino que también podamos empezar a decidir intencionalmente, a erradicar poco a poco esos juicios negativos y cambiarlos por juicios positivos. Y Romanos 12:2, esto me encanta porque es algo con lo que trabajamos todos los días. Dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Lo que decía, llegar a ese punto de transformación, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Transformar nuestra mente. Sí se puede transformar nuestros juicios. Sí se puede transformar nuestra manera de ver la vida.
Si antes yo pensaba que no iba a poder lograr nada porque desde pequeña me dijeron no lo vas a lograr, tú no puedes, otros son mejores que tú. Cuando yo vengo a Cristo yo transformo mi mente y Él me dice tú lo vas a lograr porque todo lo puedes en Cristo. Porque sos una persona, en Cristo somos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas en Él. Entonces, todo lo que me dijeron cuando yo era pequeña que no lo iba a lograr y que crearon juicio sobre mí, cuando yo renuevo mi mente en Cristo entiendo que en Él puedo ser más que vencedor. Claro, qué bueno que está eso, ¿no? De transformar el espíritu de nuestra mente, transformar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad son nuestros lentes culturales, son nuestra cosmovisión. Esos lentes culturales, esa cosmovisión, es todas las experiencias vividas que adquirimos durante nuestra vida, todas las frustraciones de nuestro pasado, todas las experiencias desde nuestra niñez, han formado un lente cultural y una cosmovisión que me hace ver las cosas basadas en mis propias experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Tuve frustraciones, todo me fue mal, lo que veo es frustración y todo mal. Entonces, estamos viendo en base a nuestros propios lentes que están basados en experiencias vividas y adquiridas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sacarnos nuestros lentes culturales y comenzar a transformar nuestra mente. ¿Cómo? Como decías vos, pensando en todo lo bueno. Si hay algo en bueno, en eso pensar, en eso meditar, ¿no? Comenzar a pensar de una forma positiva, comenzar a pensar y a tratar de ver las cosas como el Señor las ve. Y simplemente para terminar este podcast, dejarles el challenge, ¿no? Dejarles el desafío, ¿no? De que podamos verdaderamente intentar cada día cambiar nuestra perspectiva, renovar el espíritu de nuestra mente, transformar nuestros pensamientos, sacar nuestros lentes culturales y comenzar a vivir sin juicios y prejuicios. Sé que es imposible, ¿sí? Es imposible vivir sin juicios y prejuicios. Lo vamos a intentar, pero siempre va a haber un juicio y un prejuicio. Lo que tenemos que intentar, el desafío, el challenge, es que tratemos de vivir con la menor cantidad posible de juicios y prejuicios y que esos juicios y prejuicios que vamos a tener, en vez de ser negativos, puedan ser positivos, basados en la palabra de Dios, basados en una creencia bíblica hacia mi persona y hacia los demás, ¿sí? No basada en experiencias del pasado, no basado en frustraciones, no basado en heridas, sino basado en la palabra de Dios con un pensamiento positivo. Por eso el desafío de este podcast es renovemos el espíritu de nuestra mente, liberémonos de las cadenas invisibles, tratemos de tener la menor cantidad de juicios y prejuicios y que los que tengamos sean positivos. Mejor pensemos bien sobre los demás que pensar mal, que lo positivo gane, triunfe sobre nuestra mente. Así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye. Chao.